Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel inicia su incursión terrestre en Rafah y toma el control del principal paso fronterizo en el sur de la Franja de Gaza, crucial para el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Los operativos militares ocurren mientras pende de un hilo el acuerdo de cese el fuego que Hamás dice haber aceptado. Estos son nuestros titulares. Tanques israelíes irrumpen en la ciudad que sirve de refugio a más de 1 millón de personas. Israel afirma que Hamás solo intenta entorpecer los operativos militares en Rafah. Además, en Estados Unidos, Joe Biden condena el antisemitismo en una ceremonia conmemorativa del Holocausto. El presidente advierte del auge del sentimiento antijudío en su país desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Y el Kremlin se llena de sonrisas y apretones de manos en la investidura de Vladimir Putin en su quinto periodo de gobierno, que le abre el paso para mantenerse al mando de Rusia por 6 años más. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El ejército de Israel anunció que tomó el control de un paso fronterizo clave en Gaza, el cruce de Rafah. Además, difundió imágenes que muestran presuntamente algunos de sus tanques entrando a esa ciudad del sur de la Franja de Gaza. La ruta es vital para el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino a través de Egipto. La incursión israelí genera nuevas dudas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de alto el fuego con la organización islamista palestina Hamás, catalogada como terrorista por varios países. A pesar de ello, ya arrancó la nueva ronda de negociaciones en El Cairo con la participación de delegaciones de Egipto, Qatar, Estados Unidos y Hamás. Después de una noche de celebraciones, los habitantes de Rafah se enfrentan nuevamente a una cruda realidad. Tanques israelíes se concentran en el estratégico paso fronterizo de Rafah. El ejército israelí afirma haber tomado el control del lado gazatí del retén. Mientras, en Rafah, los residentes remueven los escombros en busca de cuerpos tras los ataques israelíes de la pasada noche. Escuchamos disparos intensos, ataques con aviones, cohetes, tanques, ametralladoras. Nunca en mi vida había presenciado algo así. Tengo casi 69 años y nunca antes había visto bombardeos de esta magnitud. El martes, Israel lanzó volantes sobre Rafah, instando a los residentes a abandonar ciertas áreas de la ciudad en dirección a lo que ellos llaman una zona humanitaria ampliada. Muchos palestinos desplazados tienen que escapar apresuradamente. Ahora nos dicen que tenemos que evacuar Rafah. ¿Dónde se supone que debemos ir? Han Yunis está en ruinas. ¿Qué nos queda? Han destrozado nuestras vidas. No hay seguridad ni hogar. Solo tenemos a nuestro Dios. No sabemos a dónde ir. Díganos a dónde debemos ir. ¿Es Al-Mawasi en Han Yunis un lugar seguro? ¿Hay tiendas de campaña? ¿Hay agua? ¿Hay electricidad? ¿Hay comida y bebida? Gaza ya no tiene ningún lugar seguro. Nos estamos moviendo con nuestros hijos y no podemos encontrar un lugar seguro. ¿Dónde están los países árabes para vernos, para mostrar empatía por nuestros hijos? La noticia de que Hamás había aceptado el alto el fuego fue recibida con alegría en las calles de Gaza el lunes por la noche. Sin embargo, horas después, los ataques de Israel pusieron fin a las celebraciones. Desde la ciudad de Doha nos acompaña a esta hora Luciano Zácara, profesor e investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Señor Zácara, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Veíamos celebraciones en Rafah cuando Hamás anunció que aceptaba esa propuesta de alto el fuego, sin brindar, eso sí, detalles de los términos. ¿Qué sabemos sobre los puntos de discordia que no han permitido a esta hora un acuerdo? No hay mucho detalle que se haya dado, tanto Estados Unidos como Israel como Hamás están tirándose la pelota del uno al otro, pero no queda claro cuáles son esos mínimos detalles que no se han puesto de acuerdo. Teóricamente en el Cairo ahora iban a tratar de solucionarlo, pero sí, Hamás aceptó ayer esto que tenía como principal diferencia un alto el fuego permanente o limitado. Quiere decir que ha dado un gran paso por parte de Hamás para aceptar esto. Ahora, Benjamin Netanyahu acusa a Hamás más bien de querer simplemente sabotear esos operativos militares en Rafah. ¿Hay motivos para pensar que el de ayer haya sido simplemente un anuncio estratégico?
Bueno, Hamás evidentemente no quiere que la operación en Rafah se realice y evidentemente al haber hecho el anuncio ayer dejó muy mal parado a Netanyahu, que inmediatamente, y después de rechazar el acuerdo aceptado por Hamás, inició el ataque en Rafah y ha puesto también en una situación muy delicada a Biden, que tiene que presentar mañana el informe sobre qué uso está haciendo Israel de las armas que le está vendiendo a Estados Unidos en frente al Congreso estadounidense. Sí, ha sido un momento realmente muy estratégico en el que ha aceptado esta propuesta. Sabemos que el primer ministro israelí está bajo enorme presión de sus socios de coalición. ¿Puede Netanyahu realmente aceptar un cese el fuego antes de haber finalizado esa ofensiva en Rafah? Yo creo que no, porque si Netanyahu sigue diciendo desde el primer principio del conflicto que el objetivo inicial era terminar con Hamás, y los sectores más radicales de su gobierno, del gabinete de guerra, están diciendo que no puede haber una negociación hasta que no se termine con Hamás, creo que Netanyahu está decidido a seguir adelante con esta operación en Rafah sin llegar a un acuerdo. E incluso ha venido diciendo todo este tiempo que incluso con el acuerdo de alto el fuego iba a realizar la operación en Rafah. Situación un poco alentadora para un cese el fuego entre Israel y Hamás. Era el análisis de Luciano Sácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el antisemitismo en el país durante una ceremonia conmemorativa del Holocausto. En su intervención en el Capitolio en Washington, Biden advirtió sobre el aumento del sentimiento antijudío en Estados Unidos desde el inicio de la guerra en Gaza. El presidente honró la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y anunció también medidas adicionales para frenar el antisemitismo en los campos universitarios estadounidenses. Biden señaló los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 como responsables de la situación que se vive hoy en la Franja de Gaza. Aquí estamos, no 75 años después, sino solo 7 meses y medio después. Parece que la gente haya olvidado lo que hizo Hamás y el terror brutal que desató sobre los israelíes. Fue Hamás quien tomó y sigue tomando rehenes. Yo no lo he olvidado, y usted tampoco. No podemos olvidarnos. Mi compromiso está con el pueblo judío. La seguridad de Israel y su derecho a existir como Estado judío independiente son inamovibles, incluso aunque no estemos de acuerdo. Establecemos contacto con la ciudad de Washington, donde el periodista José Díaz Briceño nos brinda más información de la comparecencia de Joe Biden. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué tan grave es el problema de antisemitismo en Estados Unidos y cómo se evalúa la gestión de Joe Biden en este aspecto, considerando que su adversario político, Donald Trump, constantemente le recrimina no hacer más para prevenirlo? Un discurso sombrío, pero bastante duro por parte del presidente Biden para condenar el antisemitismo. Hay que recordar que la Liga Antidifamación aquí en Nueva York ha dicho que tan solo entre 2022 y 2023 los ataques antisemitas crecieron en 140% y el propio organismo asegura que buena parte de esos ataques surgieron con más fuerza, particularmente después de los ataques terroristas por parte de Hamás del 7 de octubre. El presidente Biden, por otra parte, ha asegurado con distintas acciones hoy mismo tomar acción y asegurar por parte de la Casa Blanca que hay 141 investigaciones abiertas en torno a distintas expresiones en campus universitarios en torno al odio, no solo el antisemitismo. Y esto también se junta con otras herramientas de online y otras pues medidas específicas como cartas que ha enviado el Departamento de Educación para mostrar el total repudio de la administración Biden. Los tiempos son difíciles, José, como decía el mismo presidente, y la mayoría de los estadounidenses no aprueban las acciones de Israel en Gaza. ¿Hay suficiente respaldo popular para ese apoyo incondicional que Biden le reitera al ejército israelí?
La mayor parte del desacuerdo que hay con las acciones de Israel proviene del propio Partido Demócrata, donde más de 80% de los votantes de ese partido critican duramente las acciones tomadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Esto de acuerdo con encuestas recientes, y sin embargo hay que decir que Biden ha siempre sido un abierto defensor del Estado de Israel, incluso con políticas con las que no necesariamente está 100% de acuerdo, por lo que aquí en Washington se cree que si hay alguna manera de expresar reserva por parte de Biden y su administración, será de una manera pues un poco más soterrada, por ejemplo, deteniendo de manera informal algunos pues envíos de armas por parte de la administración Biden, particularmente de bombas de precisión, que el sitio político ha dicho hoy ha ocurrido a expresa pues reserva que tiene la administración Biden sobre la conducta de Israel en Gaza. Veremos también lo que dice este informe, que será entregado mañana al Congreso, sobre si Israel cumple con el derecho internacional en su accionar, ellos como recipientes de ayuda por parte de Estados Unidos de corte militar. Estaremos sin duda muy pendientes de ese informe. Era el reporte de José Díaz Briceño desde Washington. Muchísimas gracias, José. Y dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para enfocarnos en otra de nuestras noticias de titulares. Vladimir Putin fue juramentado nuevamente como presidente de Rusia este martes, con lo que mantendrá el cargo otros 6 años más. Putin fue investido en una fastuosa ceremonia en el Kremlin ante miles de invitados. Muchos países occidentales boicotearon el acto y no enviaron a representantes debido a la guerra en Ucrania. Putin afirma tener el deber sagrado de guiar a Rusia en un periodo difícil. Vladimir Putin jura como presidente por quinta vez en el Kremlin moscovita. En su discurso de investidura subrayó la importancia de la unidad nacional ante el creciente aislamiento internacional debido a la guerra de Ucrania, problema del que culpó a Occidente. No rechazamos el diálogo con los estados occidentales. La elección es suya. Seguir tratando de frenar el desarrollo de Rusia, continuar la política de agresión y la presión continua sobre nuestro país durante años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz. La victoria en las urnas nunca estuvo en duda. Putin ganó las elecciones en marzo con más del 87% de los votos sin oposición real alguna. Los críticos denunciaron las elecciones como injustas y antidemocráticas. La viuda de Alexei Navalny, opositor a Putin, fallecido en febrero en una prisión rusa, grabó desde el exilio un video en el que anima a sus seguidores a seguir luchando. Debemos asegurarnos de que nadie en el mundo crea a Putin, ni en Rusia ni más allá de sus fronteras. Es difícil, pero debemos esforzarnos, y eso requiere una labor persistente, tenaz y diaria. Ahora nuestro país es gobernado por un mentiroso, ladrón y asesino, pero esto acabará definitivamente. No se rindan, la verdad vencerá. El jefe de la diplomacia europea instó a todos los Estados miembros a boicotear la inauguración. La mayoría marcó distancia con Moscú. Para mí, la posición del bloque está clara. Hubiera sido muy difícil para los ucranianos y para mucha gente de todo el mundo entenderlo tras considerar a Putin como alguien condenado por el Tribunal Penal Internacional y responsable de la guerra en Ucrania. Tras elecciones que impugnamos porque no fueron libres ni justas, asistir a la toma de posesión sería una clara contradicción. Justo o no, Vladimir Putin va a permanecer en el poder al menos 6 años más. Al final del mandato habrá superado al dictador soviético Joseph Stalin como el dirigente ruso que más tiempo ha permanecido en el poder en siglos. Vamos a la economía. Como ven, ya está con nosotros Paco Furió. Y Paco, TikTok se defiende. Continúa el culebrón, Javier, y es que la red social de origen chino TikTok demandó este martes a las autoridades en Washington por una ley que amenaza con vetar su uso en Estados Unidos. Los creadores de la aplicación de vídeos cortos apelan a la libertad de expresión establecida en la Constitución estadounidense. La demanda de TikTok y su empresa matriz ByteDance busca impugnar una ley que obliga a la firma asiática a vender su participación o enfrentar una prohibición para operar. Según la ley, ByteDance tiene aproximadamente
aproximadamente un año para desprenderse de TikTok. De lo contrario, la aplicación no podrá bajarse a los celulares. La razón esgrimida por Estados Unidos aduce al riesgo de que China acceda a datos de usuarios estadounidenses y ejerza influencia política. Pues nos vamos a Nueva York para saber más sobre esta disputa. Ana Nieto, ¿qué argumentos usa TikTok en su demanda contra el gobierno? TikTok dice que la ley es inconstitucional por contravenir la libertad de expresión y prueba de ello es que los legisladores no la presentan como una prohibición, sino como una regulación de su propiedad y que da la alternativa a la empresa de vender o cerrar. Pero a pesar de esa caracterización, TikTok afirma que la realidad es que la alternativa no existe, que es imposible vender desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comercial e incluso del legal. Y desde luego es imposible hacerlo en el plazo de 270 días que quedan y que se establecen como límite, tal y como están las cosas. Si el tribunal no para esta ley, TikTok tendrá que cerrar el 19 de enero. En la demanda se alega que incluso si fuera posible la venta, esta ley es una demostración de la extralimitación del poder y es inconstitucional también por ello. TikTok alega que las preocupaciones por la seguridad nacional son todo hipotéticas y no se han presentado ninguna evidencia para darles soporte. También no se han detallado cuáles son las amenazas para la seguridad nacional ni se han tomado en cuenta las precauciones que ha tomado la compañía para preservar la seguridad de los datos en el llamado Proyecto Texas, en el que ha invertido $2.000 millones. También nos explican por qué no se les evalúa igual que al resto de las compañías, de plataformas de social media. ¿Y cómo de importante es TikTok para el mercado de Estados Unidos? Es muy grande. TikTok tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos y miles de empleados. Ayer su presidente, Shou Chew, fue presidente honorífico de la gala del Metropolitan Museum. Además, las operaciones en este país son importantes también por la parte global que le toca, lo que convierte a este revés en Estados Unidos en un revés internacional. Según cifras del Instituto de Opinión Pew Research, el 33% de los adultos usa TikTok y en el caso de los menores de 30 años es una plataforma que usan 6 de cada 10 de ellos y el 43% de los adultos la está utilizando para obtener sus noticias, para informarse. Este porcentaje era mucho menor solo apenas 2 años, lo que da idea de cuánto está creciendo esta plataforma, mucho más que el resto de las plataformas de medios sociales en Estados Unidos. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Y en India se celebró la tercera fase de las elecciones generales escalonadas este martes. El primer ministro Narendra Modi, que busca ser reelegido para un tercer mandato, votó en su estado de origen, Gujarat. Su partido, el Bharatiya Janata, es favorito para ganar las elecciones. Este martes estaban llamados a votar 170 millones de indios. Una de las principales preocupaciones del electorado es el desempleo entre los menores de 30 años, es decir, la mitad de los 1.400 millones de habitantes del país. Nuestro corresponsal, Shalu Yadav, nos habla de su falta de perspectivas. La desesperación llevó a Kuldeep Yadav a tomar decisiones desesperadas. Se graduó en la universidad como ingeniero industrial, pero tras buscar empleo durante años, el único trabajo que encontró fue este mercado de pulgas de Nueva Delhi, en donde ahora es vendedor. Llevo un año vendiendo ropa. No es justo no poder hacer algo que se corresponda con mis cualificaciones, pero tengo que hacerlo para sobrevivir. Los jóvenes han puesto muchas esperanzas en que este gobierno les dé empleo, pero no hemos recibido nada. Los menores de 30 años con formación hacen pública su desesperación. LinkedIn es una ventana a la crisis de desempleo en la India que afecta, sobre todo, a los más jóvenes y mejor preparados. Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de los desempleados en la India son jóvenes. De hecho, las probabilidades de no encontrar empleo son 9 veces más altas para quienes tienen una formación que para los analfabetos. Cerca de 8 millones de jóvenes indios acceden cada año a un mercado laboral ya sobresaturado y la mayoría de ellos solo encuentran decepción. Aquí el desempleo juvenil asciende al 40 o 42%.
quizás sea la tasa de desempleo más elevada del mundo. El economista Santosh Mehrotra asegura que la economía india es la que crece con mayor rapidez en todo el mundo, pero sin haber hecho partícipes del boom a los jóvenes. Una de las razones, el sector manufacturero, que genera numerosos empleos en otras economías, aún no repunta en la India. Los jóvenes no lo dudan cuando tienen la ocasión de emigrar a Estados Unidos de forma ilegal. Su segunda opción es trabajar en la antigua Unión Soviética para la guerra de Rusia contra Ucrania. También intentan migrar a Israel para trabajar en la construcción en la línea del frente, reemplazando a los trabajadores palestinos que faltan por la guerra en Gaza. El panorama es serio, muy sombrío. Piensen a lo grande, no hay nada que no puedan lograr. A lo largo de sus últimos 10 años de mandato, el primer ministro Narendra Modi ha calificado a la juventud india de motor del crecimiento y prometiendo millones de nuevos empleos. Son promesas huecas para desempleados como Kuldeep que, a pesar de haber estudiado, sienten que no forman parte del progreso de la India. ¿En qué quedó la promesa de crear millones de empleos para los jóvenes? Son los jóvenes quienes construyen el futuro. Pero si la juventud queda olvidada, ¿cómo avanzará el país? A pesar de su decepción, Kuldeep Yadav no renuncia a encontrar el empleo que merece y asegura que dará su voto a líderes preparados para forjar el futuro de la India. Y Argentina se enfrenta a una inflación de casi un 300% y este martes ha puesto en circulación un nuevo billete de 10.000 pesos que pasa a ser el de mayor denominación, por encima del de 2.000 que ya lanzó hace un año como respuesta a la alta inflación del país. El nuevo billete de 10.000 pesos equivale a unos $11 y precede a otro de 20.000 cuya salida se ha programado para fin de año. La inflación y las constantes devaluaciones de la moneda han hecho que los billetes vigentes vayan perdiendo valor. Los gobiernos anteriores ya sacaron de circulación billetes más pequeños, como los de 2, 5 y 10 pesos. Más noticias. Muchas gracias, Paco. Vamos a enfocar la mirada en América Latina, la situación migratoria. Anthony Blinken advirtió desde Guatemala que sancionará a quienes faciliten la migración irregular. El secretario de Estado de Estados Unidos fue recibido este martes por el presidente Bernardo Arévalo en Ciudad de Guatemala, donde encabezan una conferencia continental para buscar salidas a la crisis migratoria. Representantes de 20 países abordan el problema en el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, suscrita en junio de 2022 para reconocer los derechos de las personas que transitan por el continente en busca de mejores oportunidades. En la inauguración, Blinken se centró en los esfuerzos por reducir los flujos de migrantes, un tema clave de cara a las elecciones de noviembre en su país. En 2023 se registraron más de 2,4 millones de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, una cifra récord. Y el periodista Luis Ángel Saz Ordóñez está cubriendo el desarrollo de esta cumbre para nosotros en Ciudad de Guatemala. ¿Qué tal, Luis Ángel? Un gusto saludarte. ¿Qué soluciones pueden salir de una cumbre como esta para un problema que es viejo, conocido y sobre el cual se les achaca a los gobiernos de la región hacer poco para resolverlo? Hola, buenas tardes. Realmente es un poco complicado encontrar soluciones para este problema. Se han ofrecido $100 millones en apoyo a industria y programas sociales para evitar que muchas personas sigan migrando hacia Estados Unidos, pero este problema continúa. Y ahora el secretario Blinken dio un dato interesante y habló que en Nicaragua llegan vuelos charter de personas del continente asiático y africano con personas para migrar hacia Estados Unidos. Llegan a Nicaragua y de allí caminan hacia México, primero Guatemala y después México y terminan en Estados Unidos. No hay una solución clara más que programas sociales y una ayuda a los gobiernos democráticos. Y esto es lo que estamos viendo. Digamos, Nicaragua ha sido sancionado por Estados Unidos y es el que más está colaborando a la migración irregular, según las palabras del jefe de la diplomacia norteamericana. Hablabas de democracias. Latinoamérica suele oscilar entre gobiernos más o menos afines a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto se toma esto en cuenta y cuál es la situación particular de Guatemala ahora con Bernardo Arévalo al frente? Creo que estamos viendo por primera vez un presidente
muy afín a las políticas norteamericanas. El gobierno de Bernardo Arévalo está enormemente agradecido a Estados Unidos porque, si recordamos, él estuvo a punto de no asumir como presidente después de algunos eventos en Guatemala, y la presión de Estados Unidos ayudó a que Arévalo tomara posesión. Ahora hay una colaboración muy cercana de parte del gobierno norteamericano con el gobierno guatemalteco, y de hecho es la punta de lanza en esta región, porque recordemos que El Salvador ya abrió negociaciones con China, Honduras abrió negociaciones con China, Nicaragua abrió negociaciones con China, toda Centroamérica ha abierto negociaciones con China, y el único que ha estado aliado a estar con Taiwán, que es una muestra de la voluntad del gobierno de estar bien con Estados Unidos, ha sido Guatemala, que no ha abierto negociaciones con China y está muy lejos de esto. Él trata de llevar la negociación en todo el continente, lo sabemos, y ha tenido alguna comunicación con los presidentes de todos los países para colaborar con Estados Unidos, en esta ocasión específicamente para parar a las olas migratorias que están llegando cada mes a Guatemala para pasar hacia México y después a Estados Unidos. Una nueva cumbre para buscar soluciones a los problemas migratorios del continente americano. El reporte de Luis Ángel Saz Ordóñez desde Ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Hasta la próxima. Feliz día. Y la catástrofe por las inundaciones se agudizaba este martes en Porto Alegre y cientos de otras ciudades al sur de Brasil, donde la ayuda humanitaria comienza a llegar en medio de la falta de agua y nuevas alertas por temporales en los próximos días. La peor catástrofe climática en la historia del estado de Río Grande del Sur ha dejado 90 muertos y 131 desaparecidos. Más de 150.000 personas han sido evacuadas. Unos 15.000 militares, bomberos, policías y voluntarios trabajan para rescatar a las víctimas. Países como Uruguay y Argentina han puesto a disposición equipamiento para rescate y personal especializado. Y antes de irnos, el Museo Nacional de Río en Brasil, destruido en 2018 por un incendio, recibió una cuantiosa donación de fósiles. El lugar sigue tratando de reconstruir su colección para poder mostrarla al público. El incendio destruyó gran parte de su impresionante colección que databa de hace miles de años. Esta nueva donación consta de más de 1.100 fósiles de Brasil, de la familia suizo-alemana Pohlströer. Entre las piezas donadas hay esqueletos de dinosaurios que, según los expertos, ofrecen una visión única de la paleontología en Sudamérica. Los donantes adquirieron las piezas en ferias y salones internacionales de Europa y de Estados Unidos. Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y buscarnos en redes sociales. Simplemente busquen DW Español. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.